Por la noche, la tinta tipográfica se volvía más espesa que la sangre, pegajosa, con olor a metal y alcohol, se incrustaba en los dedos de los maestros adultos, que por costumbre susurraban el número de ejemplares impresos entre dientes. Sobre las losas de piedra se secaban las huellas de sátiras con perfiles ridículamente estirados y signos de campañas en las que la derrota se ocultaba bajo titulares heroicos. Por la mañana las sacarían a los bancos, pero unas botas se estrellaron contra la puerta, una redada, lámparas en la nariz, cajas en el suelo. Los guardias apilaron las hojas en fajos sellados, y el taller se quedó en silencio, como si le hubieran cortado el aire. Una voz masculina les da la bienvenida y les pide que escriban en los comentarios desde dónde están viendo y si se han encontrado en sus ciudades con que la defensa de las buenas costumbres se traduce en silencio sobre los dibujos en los que se ríen del poder. Dice que sus historias ayudan a recopilar un mapa de presión y respuesta, y desea una atención tranquila y una escucha agradable. La inspección comenzó de manera formal y rápida. Obligaron al grabador adulto a firmar el acta de incautación de hojas indecentes y al impresor adulto a firmar un recibo de la custodia de los clichés hasta la decisión del tribunal. Las grabaciones crujían en las bolsas, llevándose consigo no solo la sátira, sino también el cambio y el pan. El informe de la redada parecía una fría ficha: número de tablas, número de hojas, número de cuchillos y espátulas, nombre de las pinturas. Ni una palabra sobre el hecho de que en el centro de estas imágenes había una burla al cuerpo imperial, no como cuerpo, sino como símbolo. El vientre, el uniforme gastado, las cicatrices de las campañas y el contorno de las derrotas ocultas en los acertijos. En la nota del censor, adulto y seco como el pergamino, la indecencia estaba junto a la ofensa a la grandeza. En esta combinación se perdía lo principal: la risa detrás del caballete, que hacía que la derrota fuera soportable para quienes pagaban impuestos y enterraban a sus maridos. El grabador, un hombre adulto con las palmas de las manos negras, comprendió que la disputa sobre la moralidad no era más que un escudo. Desplegó ante sí el registro de confiscaciones de varias semanas, escrito a mano, y lo comparó con las conversaciones de la ciudad sobre las últimas noticias militares. El día en que en los mercados se susurraba sobre la pérdida de personas y caravanas, por la mañana llegaban personas con lámparas y sellos. Los folletos en los que la sátira desentrañaba las derrotas silenciosas eran confiscados por indecentes. Se dio cuenta de que todos los protocolos seguían el mismo patrón: indecencia, amenaza a la moral, confiscación. En ninguno aparecía la palabra derrota, pero en cada hoja que se llevaban, las líneas trazaban un mapa de las recientes desgracias, y los compradores adultos sonreían no porque buscaran la suciedad, sino porque encontraban alivio. En el taller quedaron piedras húmedas y marcos vacíos. El grabador resumió las ganancias y las pérdidas en una sencilla tabla: los días sin imprenta, cálculos hambrientos; los días con imprenta, paquetes vendidos y conversaciones tranquilas en las trastiendas de las tiendas. No pretendía ser santo ni alardeaba de libertad. Calculaba los viajes al tribunal, el pago de los documentos de los abogados, la comida de los trabajadores que miraban fijamente los mostradores vacíos. En sus registros de gastos aparecía una nueva línea: intento de demostrar que la indecencia no tiene que ver con la cama, sino con reírse de la burla. Llevó a la oficina una carpeta con hojas en las que realmente había más insinuaciones corporales que palabras, y junto a ella, otro juego en el que el cuerpo del emperador se convertía en símbolo de una campaña que no había terminado como se había prometido. No era un deshielo,
era contabilidad. La investigación comenzó donde suele terminar, en el departamento donde los empleados adultos clasificaban las denuncias anónimas. El grabador consiguió acceder a los documentos adjuntos a su caso y vio que una parte importante de las denuncias procedía del cuartel general responsable de la revisión previa de las imágenes. Esa fue la primera clave para dar un giro. El lenguaje de las denuncias coincidía con el de las advertencias oficiales, y las fechas que se deducían de las palabras coincidían con las fechas de los informes sobre los reveses en el frente, mientras que en la columna del periódico se hablaba con cautela de una situación complicada. En la denuncia se utilizaba el término indecente. Así, la palabra sucia se convertía en un gancho conveniente para sacar del banco las cartas, donde la derrota no se ocultaba, sino que se firmaba con un sombrero, una espada o un ridículo soporte en la bota. Reunió más de 20 grabados de diferentes talleres, que fueron confiscados como imágenes inadmisibles, y anotó los motivos. En algunos, la figura del emperador estaba distorsionada solo a través de la ironía. En otros, a través de una insinuación que el censor interpretó como un desafío físico. Observó los lugares tachados con el sello Costumbres, colocado en las hojas, donde la burla no se refería al lecho, sino a la escalera de la carta. Reconocerlo en voz alta significaba admitir que la censura no protegía el lecho, sino el rostro del poder. Eligió otras palabras. En su nota para el tribunal figuraba la fórmula indecente, utilizado como signo convencional para detectar la burla política. La nota era seca y apta para un expediente en el que no se toleraban las emociones. Los hechos en la columna izquierda, las comparaciones en la derecha. En los registros de las redadas, seleccionó los objetos que normalmente no interesan a la policía moral. Piedras con cartuchos en los que se insertaban símbolos agregados de las campañas, clichés con inscripciones sobre provisiones, pequeñas cuñas para la remisión. Estos detalles no hablan de obscenidad, sino de política, pero se iban junto con las hojas picantes, como si la ley tuviera que borrar de los talleres el recuerdo de las derrotas junto con los clichés. El grabador añadió al caso los testimonios de los compradores adultos, donde se decía lo más importante. Las hojas se compraban para reírse del miedo, no para excitarse. Esa risa curaba el silencio en el que se repartían las cartas fúnebres. No buscaba compasión en esas notas, sino que establecía una conexión. La palabra indecencia funciona como un escudo cuando las personas uniformadas reconocen la burla en el dibujo. Los jefes de los departamentos estereotipados actuaban de forma predecible. La conexión indecencia-burla les convenía, porque existía una ley sobre la moralidad, pero no se reconocía una ley que prohibiera la risa. El grabador, que antes dibujaba temas ajenos, aprendió a dibujar tablas. En la primera columna, los argumentos religiosos de los censores, que pedían excluir los objetos perjudiciales para la excitación. En la segunda, los parámetros técnicos de la sátira, donde el emperador era el icono de la campaña. No había sangre, no había crueldad, no había intimidad. En la tercera, la lista de derrotas que los adultos comentaban en voz baja en las colas de la panadería. Las columnas estaban unidas por un paréntesis invisible, donde en la segunda hay una carta de fracaso. En la primera aparece la palabra indecente. Entregó estas hojas a un abogado, un adulto con una cicatriz en la sien de casos anteriores, quien dijo que el juez necesitaría dar un paso más. Este paso era desagradable y peligroso. Demostrar que los autores de las denuncias no eran feligreses indignados ni padres de familia anónimos, sino empleados del control previo. El grabador encontró errores idénticos en 2 denuncias.
El apellido poco común del viejo general estaba mal escrito y las cifras del nombre del regimiento estaban mezcladas. Los mismos errores se encontraban en la nota que se entregaba a los encargados de las vitrinas la víspera de las redadas. Adjuntó una copia de la nota y una tabla con las coincidencias. La sobriedad de este documento era más fuerte que cualquier postura satírica. El juez vería que las voces del pueblo hablaban el lenguaje del estado de la censura. Allí donde la indecencia debía defender la moral, defendía el estatuto del silencio. El riesgo de ir a la cárcel se hacía palpable. En los casos de moralidad, si se negaban a cooperar, se imponían meses de prisión y la confiscación de los equipos. El grabador comenzó a preparar el taller para el cierre y al mismo tiempo a reunir un dossier de pruebas. Sabía que la acusación intentaría mostrar pornografía y calculó todo lo que podía considerarse grosería corporal. 2 láminas con una alegoría desnuda de Europa, un emblema paródico del suministro en el que la parte corporal era el límite de lo decente, un dibujo con una máscara resaltada en el casco. Separó estas hojas en una carpeta aparte y las firmó. Controvertido, pero no igualitario. La pila principal estaba compuesta por sátiras sin alusiones a la cama, solo humor pesado sobre marchas y capas mojadas, sobre documentos desordenados, sobre símbolos en los que se comprimen los fracasos. Su argumento era simple. La censura lo iguala todo bajo la mentira de la moral. En la sala donde se decidía el destino de los talleres, todo se determinaba con la velocidad habitual de la oficina. A los adultos que estaban de guardia, no les gustaban las discusiones acaloradas y respetaban las carpetas ordenadas. El grabador trajo una carpeta ordenada y la dividió para que el tribunal se reconociera a sí mismo. La sección de pornografía era pequeña. La sección de sátira política era grande. La sección de coincidencias entre denuncias y memorandos era elocuente. No se movían las convicciones, sino el peso de las pruebas. No pidió clemencia, pidió que se separaran 2 filas, la incitación perjudicial y la burla admisible. Sabía de antemano que la victoria sería parcial. Parte de las hojas irían a la guillotina, parte salvarían el taller y demostrarían que las imágenes indecentes eran una máscara para el control político. En ese momento, la ciudad maduraba su propia aritmética. El miedo a la cárcel se combinaba con el cansancio de las marchas victoriosas anónimas, que no tenían ni pan ni color. En las tiendas para adultos florecía la mímica. La gente no decía nada superfluo, pero compraba aquello en lo que la risa era un remedio. Los ojos vigilantes del cuartel general se dieron cuenta de esta demanda y la cubrieron con moralidad. Así, el mito de la defensa de las buenas costumbres absorbía el objetivo real, evitar que la burla se convirtiera en un hábito colectivo. El grabador colocó en la parte superior una hoja con una breve fórmula. No se prohibía el cuerpo, sino la posibilidad de reírse del cuerpo del poder como de una carta de derrotas. Al tribunal le resultó más fácil aceptar esto que admitir la prohibición directa de la risa, y encontró un punto de apoyo: separar la pornografía de la sátira política. A continuación, había que mantener el equilibrio entre que el taller siguiera vivo y la ciudad no quedara completamente muda. Reunió en una carpeta todo lo que podía mostrar el mecanismo sin palabras superfluas y comenzó con la cronología de las redadas. Semana tras semana, expresadas en palabras, cotejó las horas de las incautaciones con los rumores de la ciudad sobre los fracasos en el frente. El resultado fue una sincronía obstinada. El día en que se difundía por las tabernas la noticia de carros rotos y capotes mojados, por la mañana aparecían los funcionarios con lámparas y sellos. El día en que los periódicos insinuaban cautelosamente
las dificultades del terreno. Al atardecer, se llevaban de las tiendas montones de sátiras, con el pretexto de proteger las buenas costumbres. El grabador organizó esta sincronía en una tabla de 3 columnas. En la primera, la fecha y el tema de la ciudad. En la segunda, el vocabulario de las denuncias con las palabras clave indecente, ofensivo, excitante. En la tercera, la lista de piedras y clichés confiscados, entre los que figuraban invariablemente los símbolos de las campañas, mapas con los cráteres de los cruces y divertidas marcas en los uniformes. La tabla no gritaba, respiraba tranquilamente como un contador en la tesorería. Era precisamente ese tipo de respiración la que el tribunal solía confiar. Paralelamente, extrajo en una hoja separada la composición de las formulaciones morales. En las denuncias y advertencias se repetían las mismas combinaciones de palabras, como si las hubieran impreso siguiendo un modelo. Ofensa a las buenas costumbres mediante insinuaciones corporales. Caricatura excitante. Caída de la vergüenza. Añadió a estas combinaciones copias de una nota interna para los encargados de las vitrinas, en la que se indicaban con las mismas expresiones los objetos que debían retirarse con prioridad. La coincidencia del lenguaje no parecía casual, sobre todo cuando junto a ellas había 2 denuncias con los mismos errores ortográficos en el apellido poco común del veterano y con los números del regimiento invertidos. Así se produjo el segundo giro. Las voces de la indignación pública resultaron ser un eco de las instrucciones del cuartel general de control previo, y la indecencia, un gancho universal con el que era conveniente sacar de circulación las burlas contra las autoridades. Para que el tribunal no se perdiera en conjeturas, añadió al caso detalles médicos y cotidianos, manteniendo cuidadosamente la mesura. Las notas médicas de la prisión registraban insomnio, temblores y agravamiento de antiguas lesiones laborales en los detenidos adultos. En los informes de la guardia se señalaban los dedos congelados de los impresores, que permanecían en pasillos sin calefacción a la espera de ser interrogados. En los registros del taller se mencionaban paros, entregas fallidas de papel y tinta y desnutrición entre los aprendices. Estos detalles no afectaban a la cama y no despertaban curiosidad, pero mostraban el precio de la campaña moral. Se decía que se trataba de proteger la decencia, pero en realidad se estaba dañando la economía del oficio. También archivó un breve informe del gremio de vendedores de imágenes. Después de cada redada sonada, las ventas de imágenes religiosas y cotidianas caían, como si el miedo bloqueara cualquier dibujo, y las tiendas se mantuvieran gracias a las antiguas existencias. El principal riesgo seguía siendo el mismo. La moralidad abría las puertas de la cárcel más rápido que cualquier palabra burla. Por lo tanto, la estrategia defensiva requería una arquitectura fría. El primer bloque estaba formado por láminas realmente controvertidas, en las que la alegoría rozaba los límites de lo permitido. Eran pocas. Él lo reconoció de antemano para no intentar hacer pasar todo por impecable. El segundo bloque era una enorme pila de sátiras políticas sin alusiones corporales, donde el humor se basaba en símbolos de campañas, signos de provisiones, capas mojadas, carros rotos, posturas ridículas de mapas de cuartel. El tercero era la coincidencia entre el lenguaje de las denuncias y el de los memorandos. El cuarto era la cronología, en la que las redadas coincidían con los días de malas noticias del frente. El quinto eran los registros económicos y médicos como fondo de presión. Esta composición permitió al tribunal establecer una frontera sin entrar en discusiones sobre el gusto. Por un lado, la pornografía, por otro, la sátira política.
Mientras él pulía la carpeta, en la ciudad se producían segundas oleadas de presión. La guardia no solo acudía a los talleres, sino también a las tiendas, confiscaba ejemplares sueltos a los comerciantes y amenazaba con multas por almacenamiento de obscenidades. En los informes de acompañamiento se registraban cuidadosamente las palabras «sin resistencia», pero entre líneas se leía el cansancio de los adultos que vivían de las migajas del pequeño comercio. El grabador reunió varios libros del día, comerciales, con la caída de los ingresos, los comparó con las fechas de las redadas y los colocó junto a las cartas del gremio, en las que se pedía al menos que se notificaran con antelación las inspecciones, para no dejar a la gente endeudada a mitad de semana. Allí mismo había una lista de pequeños talleres arruinados que no sobrevivieron a la confiscación de las máquinas. No tenían reservas y se desintegraron en silencio, mientras se inventaban palabras grandilocuentes sobre la decencia para la plaza. Él entendía que para una solución sostenible era necesario mostrar al tribunal no solo el daño, sino también la alternativa. Por eso, en los anexos, apareció una pequeña sección que rara vez se encuentra en casos similares. Ejemplos de sátiras retiradas de la venta a petición del censor, reelaboradas por el autor y devueltas a la circulación sin alusiones físicas, pero con el mismo significado político. En una hoja, la figura alegórica con una plasticidad acentuada fue sustituida por un tambor roto y un mapa rasgado. En otra, por un estandarte vacío sobre un puente donde se habían hundido las carretas. El tribunal, acostumbrado al procedimiento, podía basarse en este precedente. Si las costumbres realmente protegen la decencia, entonces, tras la revisión, no hay motivo para prohibirlas. Si la prohibición se mantiene, la razón no es la vergüenza, sino la burla del poder. Así, el tribunal encontró una vía para la división. De repente, se sumó a su postura la cautelosa aritmética de otra oficina, la del Tesoro Público. En uno de los memorandos, frío y desprovisto de pasión, los funcionarios señalaron que la eliminación total de las imágenes afectaba al impuesto sobre el papel y la tinta, así como a la recaudación de los sellos gremiales. No se trataba de apoyar la libertad, sino de recordar los ingresos. Añadió estas líneas como argumento adicional. Prohibirlo todo significa perder dinero. Permitirlo en parte significa recuperar el volumen de negocios sin traspasar los límites de la decencia. La economía a veces ayudaba allí donde las palabras sobre los principios resbalaban por la pared. Se planteaba la cuestión de la identidad de los autores de las denuncias. Era peligroso nombrar directamente al cuartel general de control previo, pero podía continuar con el método de las comparaciones. Demostró que las denuncias de diferentes regiones llegaban con la misma letra, uniforme, con los mismos errores en nombres poco comunes, que hacían referencia a formulaciones desconocidas para el público en general, pero presentes en memorandos internos, que la dirección para la respuesta coincidía con la oficina de correos, donde se encontraban los expedientes de las revisiones preliminares. El tribunal no necesitaba una denuncia pública. Le bastaba con ver que la alarma ciudadana había nacido en el escritorio de un funcionario. Así, el tercer giro, el origen de las denuncias, se hizo palpable sin riesgo de convertir la sesión en un panfleto. Mientras tanto, el grabador seguía siendo acosado por todas partes. Los aprendices se dispersaban por otros oficios. Las letras se perdían. Las piedras se agrietaban por la humedad. Anotaba estas pérdidas en el registro, para no quedarse con las manos vacías si el tribunal proponía una solución a medias. Su plan B era sencillo: sacar del punto de mira la máquina principal, trasladar parte del trabajo a imágenes cotidianas y mantener listas las sátiras reelaboradas sin símbolos corporales controvertidos.
no se permitía perder por completo, porque detrás de él estaban los trabajadores adultos, para quienes este taller era un pago justo por cada impresión. Finalmente, llegó el momento de la audiencia, donde 5 de sus bloques fueron colocados sobre la mesa del juez. No escuchó ni pronunció palabras en voz alta. Vio cómo los dedos pasaban las páginas, cómo el lápiz dejaba finos trazos en los márgenes frente a las coincidencias del lenguaje, cómo se detenía la mirada en la cronología de las redadas, donde cada día confiscado coincidía con una ración de malas noticias. Este vínculo no podía romperse con la retórica ajena. El tribunal, sin convertirse en defensor de la risa, se convirtió en defensor del procedimiento. Si se elimina de la circulación todo lo que es burlón, bajo el pretexto de indecencia, mañana desaparecerán también las caricaturas políticas sin una sola insinuación controvertida. Sintió cómo el equilibrio en la balanza dejaba de ser teatro. El tribunal anunció la necesidad de dividir las hojas en 2 grupos: las controvertidas, que debían ser retiradas, y las satíricas, que no contenían alusiones corporales y, por lo tanto, podían circular con la etiqueta caricatura política. La decisión no compensaba las pérdidas pasadas, pero tapaba el agujero principal. El mito de la defensa de las buenas costumbres ya no podía servir de cortocircuito universal contra la burla. Tras la reunión, se produjo un extraño silencio en la ciudad. Los censores conservaron sus puestos, pero su vocabulario se volvió más pesado. Ahora era necesario acompañar cada indecencia con un análisis claro de la imagen. Los gremios respiraron aliviados, porque se había creado un procedimiento de apelación para los casos de caricaturas. La policía moral se vio obligada a dividir las hojas en corporales y políticas en sus informes, lo que significaba asumir la responsabilidad de la sustitución. Los periódicos, que ayer aún guardaban un cobarde silencio, se arriesgaron a publicar breves notas sobre el hecho de que el tribunal había distinguido entre los géneros. Los talleres, que sobrevivieron al invierno de confiscaciones, volvieron a colocar con cautela en los escaparates los tambores, las cartas rotas, los abrigos mojados y los estandartes vacíos. Por primera vez en meses, el grabador vio que en la caja registradora no quedaba 0, sino un modesto saldo. Sabía que la máquina no se detendría y que mañana encontraría un nuevo lenguaje para ocultar el miedo a la risa. Pero en sus manos apareció un papel en el que se leía: la pornografía no se puede encubrir con la ofensa imperial, y la burla de la derrota no se puede declarar suciedad. Archivó la decisión en sus tablas, dejó espacio para nuevas redadas y nuevos ardides, porque así es la historia. Las prohibiciones aman el camino de vuelta, y sin embargo, ese día se permitió un breve respiro, no como vencedor de la libertad, sino como artesano que recuperaba el derecho a un trabajo honesto, en el que la pintura se pega a los dedos y no a los formularios del miedo. La decisión del tribunal resultó ser el comienzo de una nueva guerra rutinaria por las formulaciones. La Cancillería exigió a los censores informes con la descripción de los signos de insinuación corporal, y el papel, que hasta entonces se contentaba con una palabra grandilocuente, de repente se volvió lento y detallado. En los protocolos aparecieron contornos esquemáticos de figuras, flechas hacia elementos de la ropa, listas de símbolos de campañas, listas de mapas y estandartes rotos. Donde antes bastaba una sola palabra, ahora se exigían pruebas, y cada trazo superfluo corría el riesgo de ser interpretado como un reconocimiento del objetivo político de la prohibición. Esto no convertía a la censura en un aliado, pero desplazaba el centro de gravedad. El botón universal obsceno dejaba de funcionar sin dificultad. El grabador
que había sobrevivido al invierno de las confiscaciones, tenía 2 pilas sobre la mesa, las sátiras permitidas y las hojas controvertidas, y enseñaba a los aprendices las nuevas costumbres de precaución. Si la risa se mantenía en el tambor y en la carta rasgada, la hoja llegaría al mostrador. Si la risa se mantenía en los contornos del cuerpo, la hoja se enviaba a la caja de las controvertidas, donde yacían otros riesgos. En el libro del gremio apareció la palabra apelación con una nota sobre el procedimiento. El maestro trae 2 ejemplares, en uno con el sello caricatura política y en el otro con la anotación para reelaboración con una lista de elementos que suscitan dudas. Detrás de este árido procedimiento se escondía un nuevo sistema de controles. El censor que firmaba el físico debía responder por la pérdida de monedas fiscales del papel y la tinta, y el tesoro público por los ingresos que se perdían. Las tiendas de la ciudad, que hasta hacía poco se paralizaban ante la vista de las lámparas y los sellos, comenzaron a vivir en ciclos cortos. Una semana para cortar el cliché, una semana para las pruebas de impresión, una semana para la cautelosa negociación, una semana para las respuestas de la oficina. El grabador llevaba un registro sencillo y militar. Los días en que la tinta iba a la caja, los días en que la tinta empapaba las bandejas vacías bajo las máquinas inmóviles. En los registros de la prisión había menos impresores adultos detenidos hasta que se aclarara su situación, pero en los informes médicos aún se veían durante mucho tiempo las consecuencias del invierno. Temblores en las personas que esperaban durante semanas a ser llamadas. Dolor en las manos de los grabadores tras el parón. Insomnio en los vendedores a quienes les robaban la mercancía delante de sus narices. Las hojas médicas no sonaban como una declaración política, pero hacían visible lo que normalmente se ahoga en el ruido. La protección de las buenas costumbres, que se convirtió en una tapadera para el control administrativo, golpeaba el aliento de los oficios. Los jueces, al leer estas líneas, no se convirtieron en heroicos defensores de la sátira, pero aceptaron más fácilmente la división de géneros y la reevaluación. En uno de los casos posteriores, el tribunal exigió a los censores que adjuntaran no solo una descripción verbal de la indecencia, sino también un boceto en el que el elemento controvertido estuviera separado de la parte política. Parecía una minucia, pero esa minucia convirtió las costumbres de un garrote en un lápiz que deja huella. En el mercado surgió una nueva cultura de lectura cautelosa. Los compradores adultos, educados por el pánico invernal, buscaban en la sátira no un riesgo, sino la clave para experimentar la vergonzosa verdad común. Abrigos mojados, carros vacíos, mapas rotos, informes incorrectos. No compraban por la secretitud de la carnalidad, sino por la forma ahora permitida de no volverse loco por lo no dicho. Los vendedores, que durante las largas semanas de redadas temían incluso las escenas cotidianas, volvieron a poner en los escaparates láminas costumbristas, artesanía, fiestas, barcos en los canales, delitos callejeros sin crueldad. Y estas series, junto con la sátira, sacaron a las tiendas de los números rojos. El gremio veía claramente que cada indecencia en los periodos de derrota de los informes del frente recortaba el volumen de negocios de la industria del papel. Y ahora, en la correspondencia con el tesoro público, se oía otra música. La división de géneros genera ingresos. A la administración no le gustaban las palabras libres, pero le gustaban las monedas contadas, y eso se convirtió en un silencioso apoyo para los talleres. Mientras tanto, el grabador volvió a la fuente del mito y del documento para no perder el hilo. Recopiló un bloque de recortes sobre la defensa de las buenas costumbres, en los que se decía
que se estaba liberando a la ciudad de imágenes lascivas y lo colocó junto a un bloque de definiciones oficiales de caricatura política con las que el tribunal había permitido trabajar. La diferencia era evidente. El mito seguía vendiendo la historia de la salvación de la moral, mientras que el documento ofrecía instrucciones para no confundir la burla del poder con la incitación al entusiasmo. En los casos que seguían por inercia, todavía se intentaba imponer la vieja fórmula, pero los jueces, tras sopesar la cronología de las redadas y los aplazamientos frontales, se volvieron más cautelosos. En una de las sentencias, redactada sin emociones, se escuchó una frase clave para el oficio, expresada con las siguientes palabras: la indecencia no puede servir de etiqueta universal para prohibir la burla. La fórmula no tuvo un efecto inmediato, pero proporcionó al gremio un fragmento de lenguaje con el que era conveniente defender no el gusto, sino el orden. En la sede del control previo, comenzaron las reorganizaciones internas. Parte de los empleados, acostumbrados a la palabra universal, comenzaron a fracasar en las apelaciones y a perder influencia. Otra parte, más cautelosa, se dedicó a elaborar manuales metodológicos en los que se proponía traducir las hojas controvertidas a símbolos seguros. En estas instrucciones no se reconocía la culpa, pero sí se reconocía la limitación. Si la risa se puede trasladar del contorno del cuerpo al tambor y al mapa, los costumbres no tienen nada que objetar. El grabador sonreía con amargura ante esta pedagogía, pero la utilizaba porque salvaba la máquina. Comprendía que la amenaza de la cárcel no había desaparecido, que cualquier nuevo fracaso en el frente podía traer de vuelta las órdenes tajantes, y por eso guardaba en reserva dobles temas. Un boceto tajante para la pared del taller, donde se reunían los trabajadores adultos y discutían las noticias, y otra versión revisada para el mostrador, donde la sátira seguía siendo política, pero no carnal. A los pocos meses se añadió una nueva sección a los registros resumidos del gremio: práctica de separación. En ella se registraba en líneas sencillas cuántas hojas volvían a circular tras la revisión, cuántas se consideraban peligrosas, según la antigua categoría, cuántas iban a juicio y cuántas se devolvían tras la apelación. Las estadísticas no sonaban como una victoria de la libertad, pero recordaban que el procedimiento era capaz de refrenar el zoológico de las palabras. Paralelamente, en la oficina, se presentaron las primeras propuestas de resoluciones sobre futuras revisiones: separar la incitación física de la burla política, determinar los signos de forma objetiva, exigir bocetos confirmatorios al control, introducir para las sátiras la anotación admisible en ausencia de insinuaciones físicas. Estas áridas innovaciones eran una continuación de la línea judicial y la cautela ajena del tesoro público. La ciudad salía del invierno lenta y torpemente. Los trabajadores de la imprenta volvían a las máquinas, algunos con temblor en las manos, y los informes médicos lo observaban sin dramatismo, señalando la recuperación del sueño y el peso. Las tiendas volvieron a llenarse del susurro del papel, y en ese susurro había más vida que en los discursos sobre las convenciones sociales. Los compradores aprendieron a leer la risa como se lee un mapa, el coeficiente de supervivencia para aquellos que guardaban mucho en su interior. El grabador, que tenía menos clichés que antes de las redadas, seguía teniendo en mente la idea principal. La censura no se había vuelto santa, simplemente había perdido el derecho a esconderse detrás de una sola palabra. Ese era el límite que se podía alcanzar con el oficio y las tablas. Al final de esta historia, el mito y el documento ya no se encontraban en lados opuestos, sino que se unieron en una sola línea de la fórmula judicial: la defensa de las buenas costumbres
no puede sustituir al control de la risa, y la caricatura política, que no traspasa los límites de la decencia, sigue siendo admisible. En esta línea no había romanticismo, pero había lo principal: decisiones humanas que se formaron a partir del cansancio del grabador, la pedantería del abogado, la cautela del juez, la memoria tacaña del tesoro público y la honestidad seca del informe médico. Cada uno hizo su pequeño movimiento y la máquina, acostumbrada a cerrar las puertas con una sola palabra, retrocedió un paso. Mañana seguirá ahí, pero los que imprimen la risa tienen ahora una herramienta para detenerla. No es un grito ni una consigna, sino una carpeta con la cronología de las redadas, con coincidencias lingüísticas, con bocetos, con apelaciones y con anotaciones en los márgenes, donde se escribe con palabras, sin números, para los que vendrán después. No prohibían el cuerpo, prohibían la burla. Y se puede recuperar si se divide el calor del mito y el frío del documento, y se les obliga a encontrarse donde el tribunal reconoce la diferencia. La fórmula judicial se fue infiltrando poco a poco en la vida, pero la máquina no se rindió. Cambió el léxico. En los informes aparecieron palabras como orden público, enemistad de clases y amenaza a la disciplina de las tropas, en las que se insertaba con cautela el viejo nervio, el miedo a la burla. El grabador, que había sobrevivido al invierno y la primavera, reorganizó el almacén por si acaso. Los clichés con símbolos de cuerpos se guardaban ahora por separado bajo trapos viejos, y los clichés con tambores, mapas, estandartes vacíos y capotes mojados se guardaban en los cajones superiores. Continuó llevando su crónica de 3 columnas. En la columna izquierda, las nuevas palabras de control. En la central, las hojas editadas. Y en la derecha, los ingresos y las multas, expresados en palabras. En esta prosa contable se percibía lo esencial. Cuando el control se escondía tras la santidad, las tiendas morían. Cuando el control se veía obligado a explicarse, las tiendas vivían y pagaban las tasas. El gremio, enseñado por la amarga experiencia, redactó un pequeño estatuto para caricaturas, un memorándum en el que se explicaba con reglas sencillas cómo trasladar la risa de la insinuación corporal a los objetos de la campaña, cómo indicar la derrota sin desnudarla, cómo dejar espacio en el encuadre para el lector y no para el censor. En otoño, según se ha registrado, se produjo una nueva inspección, esta vez no nocturna, sino diurna, con un educado golpe en la puerta y una larga lista de inventario. Los funcionarios adultos, con guantes limpios, desplegaron un largo papel sobre la mesa y revisaron metódicamente las máquinas. Se llevaron varios clichés controvertidos, entre ellos una vieja hoja con una alegoría al límite de lo permitido, y se los llevaron para una reevaluación. A cambio, dejaron recibos cuidadosamente numerados. No era una muestra de clemencia, sino el resultado de la misma fórmula judicial que obligaba a la institución a mostrar su trabajo con lápiz en lugar de con porra. Por la noche, el grabador reunió a los aprendices y les explicó que la nueva velocidad era más lenta, pero que les daba la oportunidad de llegar vivos al invierno. Les mostró mapas de los ríos por los que circulaban las caravanas, estandartes rasgados, barriles abollados, objetos con los que ahora tenían que construir humor. Los aprendices, adultos y cansados, asintieron y aprendieron a grabar de manera que la risa se refiriera al resultado militar y no a la piel ajena. En el otro extremo de la ciudad, el abogado, el mismo con la cicatriz en la sien, preparaba para su publicación un pequeño folleto sobre la separación de géneros, no como un manifiesto, sino como una guía para tenderos y impresores sobre cómo tramitar las apelaciones. En él recopiló casos breves y sin adornos. Cuando el tribunal
Autorizó un folleto tras sustituir una figura por un objeto. Cuando exigió un boceto al censor y encontró en él una sustitución. Cuando desestimó una denuncia, porque el artista, en contra de las advertencias, siguió insistiendo en el símbolo corporal. Estas notas no ardían como los panfletos, pero circulaban de mano en mano como herramientas. El grabador, hojeándolas sobre sus rodillas junto al torno, anotó con lápiz los puntos que ahorraban tiempo. Preparar de antemano una versión limpia de la sátira. Guardar la cronología de las redadas. Fijar las firmas y los errores. Guardar todos los números de los recibos en una bolsa aparte. La memoria se convirtió en un oficio. Mientras tanto, en los cuadernos del hospital se observó la primera mejora en muchos meses. Los tipógrafos adultos dejaron de sufrir ataques de pánico nocturnos. Los vendedores volvieron a dormir y a los grabadores se les pasó el temblor de los dedos. Los médicos explicaban esto no por la bondad de las autoridades, sino por la previsibilidad del procedimiento. No había que esperar el golpe de gracia, si se podía discutir con un lápiz. Estas secas líneas, adjuntas a una de las quejas del gremio, añadían al argumento del grabador otra faceta no económica. La gente enferma por la pérdida de la burla y se cura con el regreso de la burla controlada. El tribunal, tras recibir estas hojas médicas a través de las oficinas, no proclamó la libertad. Repitió su antigua palabra, pero de forma más contundente y severa. Separar, explicar, aplicar bocetos. Y esto volvió a hacer que el control pasara del grito al dibujo. El invierno trajo una nueva prueba, no la confiscación, sino el silencio. En la ciudad se acabó el papel de buena calidad y en el almacén solo quedaba el duro, áspero y que no absorbía bien la tinta. El gremio escribió al Tesoro Público que la caída de los ingresos por la recaudación del papel no se debía a las caricaturas, sino al suministro. La respuesta fue seca. Busquen sustitutos, cuiden los clichés, limiten las tiradas. Para el grabador, esto significaba la pérdida de una parte de los ingresos y un aumento de la tentación de la censura. Cualquier déficit es conveniente para reforzar la mano ajena. Tomó la decisión de trasladar parte de las sátiras a un formato más pequeño para ahorrar espacio, simplificar las formas sin perder el sentido y mantener el contraste para que, incluso en papel de mala calidad, el tambor, la carta, la gabardina y el estandarte vacío siguieran siendo legibles. Llevó las hojas de prueba a la tienda de un amigo y vio cómo los compradores adultos las guardaban cuidadosamente en el bolsillo, no como una colección de indecencias, sino como pequeños talismanes contra la mentira. En ese momento, comprendió que había resistido no por la victoria, sino por el ritmo. Mientras en la ciudad siga circulando la risa intacta, sigue existiendo la posibilidad de hablar de la derrota sin gritos y sin confesiones. En la primavera escrita con palabras, la oficina intentó recuperar su espacio, esta vez a través de la preocupación por la disciplina. Decían que las caricaturas dañaban el espíritu del ejército. El grabador tenía la respuesta preparada de antemano en una carpeta. En la reunión, demostró que sus láminas no mostraban escenas sangrientas, no humillaban a los soldados, sino que atacaban los informes vacíos y la arrogancia del cuartel general, que la risa se dirigía hacia arriba, hacia los altos mandos, que los visires de la burla eran las cartas de los fracasos y las banderas rotas, y no los cuerpos de los soldados rasos. Anexó cartas de militares adultos en las que se decía con cautela que en los cuarteles estas láminas se leían como un alivio tras las duras noticias, que no rompían el orden, sino que aliviaban la tensión. El tribunal, sin erigirse en juez de las almas, reconoció que la disciplina no es un ancla universal para la prohibición. La fórmula de separar los géneros recibió otro respaldo.
distinguir la burla del gobierno de la burla del servicio. Así, se llegó a un resultado general que no se parece a un triunfo. El taller sobrevivió, pero se volvió más sencillo, menos líneas bruscas, más signos moderados. La censura no desapareció, pero perdió el derecho a esconderse detrás de la santidad y la disciplina sin dar explicaciones. El gremio aprendió a escribir apelaciones no a la conciencia, sino a las instrucciones, y el tesoro a calcular dónde el fervor verbal se convierte en el frío de los impuestos. Los cuadernos médicos no glorificaban la libertad, sino que fijaban la medida humana. Un procedimiento predecible cura mejor que el miedo. La historia no ofreció milagros, ofreció un lento trabajo de ingeniería sobre las palabras. El mito de la defensa de las buenas costumbres quedó en los folletos para la plaza, el documento en las carpetas, donde el lápiz venció a la porra. El grabador, de pie junto a la ventana entre las máquinas, observaba cómo los compradores adultos se dispersaban lentamente por el húmedo pavimento, escondiendo bajo la falda pequeños formatos: un tambor, un mapa, una gabardina, un estandarte vacío. En ese sencillo conjunto estaba todo por lo que había sobrevivido a las redadas: el derecho a reír sin libertinaje, el derecho a recordar sin gritos, el derecho al oficio sin confesiones de santidad. No se consideraba un vencedor, ni sentía que hubiera salvado una época. Simplemente había conservado el lenguaje en el que los adultos llaman derrota a la derrota y prohibición de la risa a la prohibición de la risa, aunque la envasaran en la palabra costumbres. Y si mañana el léxico del poder vuelve a cambiar, él ya tiene una carpeta con la cronología, los bocetos, los recibos y los certificados médicos, un conjunto que no excita a la plaza, pero que convence al tribunal. Esta técnica pobre, pero honesta, es la que mantiene el ambiente en los talleres, donde la pintura siempre es más espesa que la sangre por las noches, y por las mañanas vuelve a ser suficiente para que la gente no se quede sola con su miedo. Para el verano, expresado en palabras, la ciudad se volvió más tranquila, no porque la disputa hubiera desaparecido, sino porque la disputa había tomado forma. En el gremio colgaba en la pared un nuevo cartel con un breve orden: antes de llamar a la guardia, el censor debe indicar los signos de insinuación corporal y adjuntar un boceto. Antes de presentar una apelación, el maestro debe presentar una segunda versión de la hoja, con la transposición de la risa a los símbolos de la campaña. Antes de cerrar la tienda, el funcionario debe dejar los recibos numerados. Estas reglas no eliminaban la presión, pero la convertían en un camino por el que se podía caminar y contar los pasos. El grabador, sentado por la noche ante su máquina, desplegó ante sí la cronología de los meses pasados y vio en ella una línea principal, apenas perceptible. El mito de la defensa de las buenas costumbres dejó de ser un doble anónimo de cualquier prohibición. El documento que el tribunal sacó a la luz obligó a la máquina a escribir con lápiz. Esto significaba que tanto el oficio como la risa habían adquirido la densidad de los objetos: el tambor, el mapa, la capa mojada, el estandarte vacío, y ya no necesitaban susurros. Pero la máquina no abandonó sus hábitos. Encontró una nueva forma de eludir la palabra pánico. En las notas de control previo apareció: la caricatura socava la tranquilidad pública, intensificando el estado de pánico. La palabra era tentadora. No exigía describir la corporeidad. No obligaba a dibujar un boceto de indecencia. Prometía un amplio margen de maniobra. El grabador reaccionó con las primeras hojas de la nueva serie, en las que la risa se disparaba más de lo habitual. Apretó la mano caricaturesca no sobre la corporalidad, ni sobre el soldado raso, sino sobre el papel del cuartel general. Líneas vacías, donde con desesperado esfuerzo se había escrito:
todo según lo previsto. Junto a ellas, una huella húmeda de una bota que se deslizaba directamente sobre la palabra Victoria. Abajo, un mapa rasgado, boca abajo. La sátira ya no necesitaba personajes, le bastaban los documentos del propio poder. Las librerías tomaron la tirada con cautela y al cabo de una semana, el censor trajo una orden con una nueva formulación: indigna a la sociedad. También hubo que trabajar con lápiz con esta palabra. Desplegó en el tribunal el conocido esquema de 3 columnas. En la columna izquierda, las denuncias recientes con las palabras pánico e indigna. En la central, las fechas de las malas noticias del frente. En la derecha, ejemplos de caricaturas en las que no hay ni una pizca de carnalidad. Y la risa se basa en informes vacíos, mapas invertidos y capas mojadas. Añadió un par de notas breves de médicos adultos en las que se hablaba de violentos ataques de ansiedad precisamente en las semanas de silencio, y no en las semanas de sátira. La risa, incluso amarga, ayudaba a la gente a mantenerse optimista, mientras que las noticias vacías propagaban un miedo pegajoso. El tribunal examinó esta red y pidió a la autoridad supervisora que fuera más concreta. Si se trataba de pánico, que describiera en qué se basaba. En respuesta, llegó un escueto documento en el que el funcionario reconocía que, a veces, la tranquilidad pública significaba simplemente prohibir burlarse de la rendición de cuentas. Esta hoja se posó como una ligera sombra sobre la antigua fórmula judicial y reforzó la parte en la que se exigía separar la caricatura política y la agitación sin basarse en el cuerpo. Paralelamente, el gremio acordó con los encuadernadores y papeleros un sencillo engaño sobre la escasez. Las hojas de pequeño formato se recopilaban en cuadernos, como si se tratara de una crónica sin nombres de autores ante el espectador. En su interior se encontraban los mismos tambores, mapas, capotes y estandartes vacíos. La forma del libro protegía contra incautaciones repentinas, porque los libros pasaban por un registro diferente y requerían otro procedimiento de inventario. La censura lo intuía, pero se topaba con el mismo muro judicial. Para prohibir algo, se necesitaban indicios de violencia física o pánico con una justificación. Así, el oficio, sin ganar en heroísmo, ganaba en supervivencia. El grabador anotaba en la tabla cómo cambiaba la caja. En lugar de saltos, una curva lenta. En lugar de 0, un modesto saldo. Las notas médicas registraban otra cosa. Los impresores adultos dejaron de tener tics en los párpados. Los comerciantes dejaron de despertarse por la noche y el grabador vio reducido el temblor en las yemas de los dedos. Mientras tanto, el mito no se rendía. En los periódicos locales volvieron a aparecer titulares moralistas. La ciudad se limpia de la risa baja. Se vuelven a poner sellos a la depravación. Estas frases vagaban de temporada en temporada, porque eran convenientes. El grabador respondió no con palabras, sino con la cuchilla del buril. Hizo una hoja sin personas, solo una silla vacía con un mapa rasgado extendido sobre ella, una correa de tambor rota en el suelo, una gabardina tirada sobre el respaldo y un estandarte apoyado contra la pared, sin asta. Ni rastro del cuerpo, solo objetos como diagnóstico. Abajo, apenas visible, un recorte en el borde de la hoja. Risas donde no hay informe. Esta hoja se vendió peor que las demás, pero resultó útil en los tribunales. El censor no tenía nada de qué quejarse, y el juez tenía algo a lo que aferrarse. En cada caso de este tipo, se reforzaba la delgada línea que separaba las costumbres de las burlas. En otoño, de nuevo expresado con palabras, la oficina dio un paso que antes parecía impensable. Publicó unas breves instrucciones sobre el dibujo político,
en las que enumeraba los símbolos admisibles del resultado militar: mapa, tambor, estandarte, carreta, caravana, bota, y repetía la fórmula judicial. Las alusiones corporales son motivo de prohibición. La burla objetiva es admisible si no incita al odio. La instrucción no nació del amor por la sátira, sino del deseo de detener el flujo de apelaciones y de limitar más claramente la disciplina. Pero para el grabador, se convirtió en un documento que podía mostrarse abiertamente, sin susurros. Se permitió construir un lenguaje a partir de los símbolos de la derrota. En el estante del taller, junto a las cuchillas para el buril, colgaba este papel, no como un icono, sino como una regla. Sin embargo, la historia no conocía finales con cintas. Una noche, cuando cerraba las contraventanas, 2 adultos vestidos de civil se acercaron al taller. Le mostraron un nuevo tipo de ordenanza, sobre el daño a la reputación del Estado. En ella no había ni costumbres, ni pánico, ni corporal. Era una nueva forma de eludir las normas. El grabador comprendió que la máquina estaba aprendiendo. Abrió un cajón y sacó 5 de sus antiguas tablas. Coincidencias entre el lenguaje de las denuncias y los memorandos. Cronología de las redadas y los malos días en el frente. Bocetos de los censores, donde no aparece lo físico. Notas médicas sobre el deterioro de la salud de los artesanos en los periodos de silencio. Compendios económicos sobre la caída de los ingresos con prohibiciones totales. No demostró nada con palabras. Mostró cómo cada nueva etiqueta se convierte en una punta de la misma aguja. El control sobre la burla. Los hombres de civil se marcharon, dejando una amenaza vacía. A la mañana siguiente, presentó otra apelación, otra carpeta ordenada. Fue precisamente en ese momento, indiferente y burocrático, cuando quedó claro cómo termina cualquier historia honesta sobre la censura sin santidad. No con una fuga, ni con una barricada, sino con la costumbre del documento. El tribunal, cansado de la inventiva del control, repetía cada vez más a menudo la fórmula aprendida, y ésta se iba incorporando lenta, pero seguramente a las instrucciones. El gremio dejó de escribir peticiones apasionadas y aprendió a contar. ¿Qué símbolos pasan? ¿Cuáles caen? ¿En qué semanas salen las máquinas con más frecuencia? Los cuadernos médicos seguían anotando las cosas sencillas de la vida. ¿Dónde los habitantes dormían mejor? ¿Dónde habían dejado de pelearse en las colas? ¿Dónde había vuelto la risa sin suciedad? Los periódicos, que buscaban tímidamente las palabras, comenzaron a publicar de nuevo pequeñas críticas, sin nombres, sin gritos, pero con el derecho a sonreír ante un informe vacío. El grabador no creía en el silencio como en la victoria. Sabía que mañana aparecerían nuevas etiquetas, nuevas evasivas y nuevas palabras grandilocuentes, pero le quedaba la claridad profesional. La división de géneros se había convertido en parte del lenguaje, y todo aquel que viniera a seleccionar las hojas estaría obligado a dibujar su prohibición con lápiz, en lugar de lanzar el látigo de la palabra común. Por la noche, encendió la lámpara junto a la piedra, inhaló el intenso olor de la pintura y pasó lentamente la aguja por el nuevo cliché. No había cuerpos ni héroes. Había una pizarra para informes, hinchada por el agua, un mapa en el que los puntos se habían difuminado y un tambor roto por la costura. Sabía que esa hoja llegaría a la vitrina. Sabía que alguien la compraría no por el secreto estremecimiento, sino por la simple posibilidad de no tragarse la mentira. Y aceptaba este modesto desenlace como una medida humana, donde el mito dice: protegemos la moral. El documento responde: no ocultamos la risa. Y el oficio, situado entre ambos, elige el trabajo paciente para que mañana vuelva a haber fuerzas para imprimir lo que no se puede decir de otra manera.